¿Alguna vez te has parado a pensar qué tan cerca estás del borde de tu propio acantilado moral? Ya sabes, la línea que separa al ciudadano del monstruo trastornado que acecha en las entrañas de la sociedad. Imagínate esto, estás sentado en tu escritorio, la monotonía de la vida diaria resuena de fondo, y de repente te encuentras en una situación en la que las reglas de la decencia ya no se aplican. ¿Seguirías siendo el santo que crees ser o te deslizarías hacia ese abismo, arañando y rechinando mientras caes? Hoy nos sumergiremos de cabeza en la escalofriante realidad de que no estás tan lejos del monstruoso como te gustaría creer. Me topé con un libro que agarró mi mente por el cuello y la sacudió hasta la médula. Este libro, El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo, no solo pregunta por qué las personas buenas se vuelven malvadas. Te golpea en la cara con la respuesta. Podrías ser tú. Sí, tú. Pero, antes de que retrocedas horrorizado, déjame guiarte a través de este oscuro y retorcido laberinto de la psicología humana. Abróchate el cinturón. Va a ser un viaje salvaje. Comencemos con un empujón no tan sutil a tu autoimagen. Te gusta pensar en ti mismo como una buena persona. Tal vez devuelvas las billeteras que encuentras en la calle, o tal vez seas voluntario en el refugio de animales local los fines de semana. Pero seamos brutalmente honestos por un momento. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenecía solo porque sabías que no te atraparían? ¿Un bolígrafo de la oficina? ¿La señal de Wi-Fi de un vecino? Hay una razón por la que le pregunto. Zimbardo, en su clínico pero inquietantemente identificable prosa, deja en claro que el mal no es una fuerza abstracta y distante. No, es una pendiente resbaladiza que comienza con pequeñas transgresiones aparentemente intrascendentes. Imagina el caso de Ivan Chip Frederick, un nombre que quizás no conozcas, pero una historia que necesitas escuchar. Frederick era un chico típico estadounidense, el tipo que amaba el béisbol y la tarta de manzana de mamá. Pero luego se encontró en Abu Ghraib, esa prisión infame en Irak donde se cometían horrores indescriptibles infligidos a los prisioneros. Aquí está el giro. Antes de su despliegue, Frederick era tan normal como cualquiera. No era un monstruo de nacimiento. Era un tipo con un coeficiente intelectual decente, un estado mental estable y amor por su país. Pero Abu Ghraib, ese lugar, lo deformó en algo vil. Y, si crees que eres diferente, te espera un duro despertar. La verdad es que la línea entre el bien y el mal es mucho más porosa de lo que te gustaría. ¿Todavía te aferras a la creencia reconfortante de que eres inherentemente bueno? ¿Que tu personalidad es fija como las estrellas en el cielo nocturno? Permíteme romper esa ilusión. La idea de que tu carácter es inmutable, que quien eres permanece constante en todas las situaciones, es pura ficción. Zimbardo nos presenta el enfoque situacional, una perspectiva que es a la vez liberadora y aterradora. Quien eres no está escrito en piedra, está escrito en arena, cambiando constantemente con las mareas de tu entorno. Piénsalo. ¿Cómo actúas con tus amigos en comparación con cómo te comportas frente a un niño? ¿Eres la misma persona en ambos escenarios? Por supuesto que no. Ahora llevemos esto un paso más allá. Imagina que estás participando en el experimento Milgram, un estudio icónico, aunque profundamente perturbador, sobre el actuar humano. Eres un maestro, encargado de administrar descargas eléctricas cada vez más dolorosas a un alumno, por cada error que comete. Las descargas comienzan leves, pero, antes de que te des cuenta, han aumentado a 450 voltios, potencialmente mortales. El alumno está gritando, suplicándote que pares, pero sigues. ¿Por qué? Porque un tipo con una bata de laboratorio te lo dijo. En esta configuración, un asombroso 65% de los participantes, gente común como tú, entregaron el voltaje máximo. No eran sádicos, eran solo ciudadanos normales, influenciados por la situación y la figura autoritaria que se cernía sobre ellos. Lo que Zimbardo nos está diciendo
en términos inequívocos, es que las circunstancias correctas o bastante equivocadas pueden convertir a cualquiera de ustedes en un instrumento de crueldad. Si todavía están conmigo, vamos a oscurecernos aún más, ¿de acuerdo? Zimbardo no solo habló, actuó, o, más precisamente, dirigió uno de los experimentos psicológicos más controvertidos de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Imagínense esto: 24 estudiantes universitarios, todos ellos de clase media impecable y psicológicamente sanos, son arrojados a un entorno de prisión simulado. A la mitad se les asigna aleatoriamente el papel de guardias. La otra mitad se convierte en prisioneros. A los guardias se les dan uniformes, bastones y gafas de sol de espejo, del tipo que oculta sus ojos y, por extensión, su humanidad. A los prisioneros se les desnuda, se les despioja y se les dan números en lugar de nombres. No pasa mucho tiempo para que este teatro psicológico se convierta en una pesadilla en toda regla. Los guardias, estos tipos supuestamente normales y decentes, comienzan a disfrutar de su poder. Obligan a los prisioneros a orinar en baldes, los desnudan y los encierran en armarios oscuros como castigo. Un guardia incluso se ganó el apodo de John Wayne por sus métodos particularmente brutales. Y todo esto sucedió en solo 6 días. 6 días, gente. Eso es todo lo que fue necesario para que Zimbardo desconectase el experimento. La moraleja. En las condiciones adecuadas, la moral puede desmoronarse más rápido que un castillo de arena en un huracán. ¿Te gustaría pensar que, en la misma situación, actuarías de forma diferente? Pero la verdad es que no lo sabes realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que inclina la balanza? ¿Por qué gente como Frederick o los guardias de Stanford caen en la locura, mientras otros se mantienen cuerdos? Zimbardo señala un ingrediente particularmente desagradable en la receta de la obediencia malvada: la autoridad. Ya sea una persona, una institución o un conjunto de reglas, la autoridad puede obligar incluso al más justo de ustedes a cometer actos indescriptibles. Repasemos el experimento de Milgram por un segundo. Los participantes no eran inherentemente malvados, solo seguían órdenes, creyendo que estaban contribuyendo al bien mayor. Esta obediencia a la autoridad no comenzó con el experimento de Milgram y, seguro, no terminó allí. No busques más allá de la masacre de Jonestown para encontrar pruebas. Jim Jones, un líder carismático que inicialmente defendió ideales utópicos, se transformó gradualmente en un tirano. Sus seguidores lo siguieron. No lo vieron venir. Confiaron en él. Lo obedecieron, incluso cuando les entregó vasos de Kool-Aid mezclado con cianuro. Más de 900 personas murieron ese día, no porque fueran malvadas, sino porque fueron obedientes. Así que aquí hay una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has obedecido una orden, no porque fuera lo correcto, sino porque era lo fácil de hacer? ¿Con qué frecuencia cuestionas a las autoridades en tu vida o simplemente asumes que deben saber mejor, que deben tener razón? Tal vez sea hora de comenzar con esas preguntas incómodas antes de que te encuentres hundido en arenas movedizas morales. Pero no se detiene con la autoridad, ¿verdad? Oh, no. El descenso al mal tiene otro compañero furtivo: la pérdida de responsabilidad personal. Imagina este escenario. Estás participando en el experimento de Milgram, tu mano flotando sobre ese dial, aumentando el voltaje, mientras el aprendiz en la habitación de al lado grita de agonía. Pero, oye, no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? El tipo en la bata de laboratorio dijo que asumiría toda la responsabilidad, así que no depende de ti si las cosas van mal. Este concepto, conocido como desindividuación, es una pendiente resbaladiza. Es la razón por la que la gente en las turbas usa máscaras, por qué los soldados usan uniformes y por qué los acosadores cibernéticos se esconden detrás de nombres de usuario anónimos. Una vez que sientes que tus acciones no pueden rastrearse hasta ti,
Es alarmantemente fácil deshacerse de las cadenas de la moralidad. Zimbardo realizó un escalofriante experimento de campo para dejar claro este punto. Dejó un auto abandonado en el Bronx, un vecindario lleno de anonimato. En cuestión de horas, quedó desnudo, vandalizado, destruido. Pero, en Palo Alto, una comunidad más unida donde era probable que la gente fuera reconocida, ese mismo auto permaneció intacto, como si fuera invisible. Es un duro recordatorio. Cuando desciende el manto del anonimato, cuando la responsabilidad se desvía o se difunde, el mal encuentra terreno fértil para crecer. ¿Cuántos de ustedes, ahí fuera, seguros detrás de sus pantallas, han hecho o dicho algo que nunca se atreverían a hacer a la luz del día? Es fácil esconderse, fácil convertirse en otra persona, cuando nadie te está mirando. Pero, ¿es esa persona una persona a la que te gustaría conocer en el espejo? Y luego está el factor de deshumanización, el último clavo en el ataúd de la empatía. ¿Cómo se consigue que alguien cometa atrocidades contra sus semejantes? Es fácil. Convencerlos de que esos otros no son realmente humanos en absoluto. Es una pizarra psicológica que ha justificado algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo destaca los escalofriantes resultados de un estudio de Albert Bandura, en Stanford. Se pidió a los estudiantes que supervisaran y castigaran a otro grupo en función de sus decisiones. Los castigadores fueron obligados a escuchar una conversación en la que se describía al otro grupo en términos deshumanizadores. Se los llamaba animales y salvajes. Como era de esperar, los castigos impuestos a este grupo deshumanizado fueron mucho más duros que los que se dieron a otro grupo descrito como perceptivo y comprensivo. Esta es la misma lógica retorcida que alimentó la violación de Nankín, donde los soldados japoneses vieron a los civiles chinos como infrahumanos. Se desató una brutalidad inimaginable. ¿Te gustaría pensar que este tipo de deshumanización pertenece a un pasado lejano o que solo existe en los corazones de esas otras personas, los malvados? Pero observa más de cerca tu mundo hoy. ¿Con qué frecuencia escuchas a las personas descritas como animales, escoria, alimañas? ¿Qué tan fácil se vuelve, una vez que se aplican esas etiquetas, hacer la vista gorda ante el sufrimiento para justificar la crueldad? Y aquí está la aterradora verdad. El momento en que dejas de percibir a otro como completamente humano es el momento en que abres la puerta a tu propio potencial oscuro. Espera, se pone peor. Las palabras, como dicen, pueden ser armas y, cuando se manejan con suficiente delicadeza, pueden disfrazar incluso las acciones más atroces. Ingresa al lenguaje eufemístico, el vocabulario desinfectado y resbaladizo, que convierte la tortura en interrogatorio mejorado y el genocidio en limpieza étnica. Es el equivalente lingüístico de barrer la sangre debajo de la alfombra. Zimbardo profundiza en cómo este lenguaje eufemístico y las ideologías poderosas proporcionan historias de cobertura para las malas acciones, lo que permite a los perpetradores dormir profundamente por la noche. Toma el experimento de Milgram una vez más. A los participantes se les dijo que estaban contribuyendo a la ciencia, ayudando a mejorar la memoria, cuando, de hecho, estaban infligiendo lo que creían que era dolor real a otro ser humano. La historia de portada era que estaban haciendo algo bueno, algo necesario. Avance rápido a la historia más reciente y verás el mismo playbook en funcionamiento. La invasión estadounidense de Irak y la posterior tortura en Abu Ghraib no se presentaron como atrocidades. Se enmarcaron como acciones esenciales en la guerra contra el terrorismo, males necesarios para proteger la seguridad nacional. Los soldados que operaban bajo esta cobertura ideológica creían que eran los buenos, incluso cuando cometieron actos que el mundo luego condenaría. Es un sombrío recordatorio. Cuando la narrativa es manipulada, cuando el lenguaje se suaviza, el mal que sigue puede ser racionalizado, justificado, incluso celebrado. Así que, la próxima vez que escuches palabras retorcidas para hacer que algo vil parezca virtuoso, pregúntate,
¿Qué está pasando realmente debajo de esa retórica pulida? Pero no nos perdamos en la desesperación todavía. Si el viaje de Zimbardo a los rincones oscuros de la mente humana nos enseña algo, es que todavía tienes una opción. Puedes estar caminando por la cuerda floja sobre el abismo, pero eso no significa que tengas que caer. La capacidad para el mal puede estar dentro de ti, pero también la capacidad para el heroísmo. ¿Qué se necesita para resistir el atractivo de la oscuridad? Para mantenerse firme contra la marea de fuerzas situacionales que te arrastran hacia lo monstruoso, la respuesta está en la responsabilidad personal. Se trata de ser dueño de tus decisiones, incluso cuando la situación hace que sea fácil esconderse detrás del anonimato o la autoridad. Recuerda el experimento de Milgram. Algunos participantes, a pesar de la presión, se negaron a continuar, eligiendo en su lugar alejarse. No lo hicieron porque fueran más fuertes o mejores. Lo hicieron porque eligieron asumir la responsabilidad de sus acciones, incluso cuando nadie más lo haría. Es un recordatorio de que el poder de resistir no es algo con lo que naces, es algo que eliges, momento a momento, situación a situación. Pero aquí está el truco. Tienes que estar alerta. Tienes que estar dispuesto a levantarte, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando todos los demás estén sentados. Y eso, mis amigos, es lo que separa al héroe potencial del monstruo potencial. Entonces, ¿cómo resistes la atracción de la autoridad cuando te está llevando por un camino oscuro? La respuesta puede sonar simple, pero, en la práctica, es cualquier cosa menos eso. Necesitas cuestionar la autoridad. Así es, mis amigos. Cuestiona todo. Solo porque alguien usa un uniforme, tiene un título o habla con confianza, no significa que sea infalible. El trabajo de Zimbardo nos muestra, una y otra vez, que las figuras de autoridad, cuando no se controlan, pueden llevar a buenas personas a hacer cosas muy malas. Es fácil caer en la trampa de pensar que aquellos en el poder deben saber lo que es mejor, que deben tener tus mejores intereses en el corazón. Pero la historia está llena de los escombros, dejados por aquellos que siguieron órdenes sin cuestionar. Desde la trágica obediencia vista en el experimento de Milgram hasta el seguimiento ciego que llevó a la masacre de Jonestown, la lección es clara. La autoridad, cuando no se controla, puede ser una guía peligrosa. Pero no eres impotente ante la autoridad. Tienes voz. Tienes el poder de decir no, de alejarte, de resistir. Y, a veces, eso es todo lo que se necesita para evitar caer por ese precipicio moral. Así que, la próxima vez que alguien te diga que hagas algo que no le sienta bien a tu conciencia, da un paso atrás, piensa por ti mismo y haz las preguntas difíciles. Podría ser la diferencia entre ser un seguidor y ser un héroe. Hablemos de héroes, ¿de acuerdo? Porque, en medio de toda esta charla sobre el mal, hay otro lado de la historia. Aquellos que eligen actuar con coraje cuando todos los demás están paralizados por el miedo o la sumisión. Zimbardo no solo nos deja en las profundidades de la desesperación, nos da una salida, un camino hacia la bondad, y comienza con la acción. Lo que separa a un héroe de todos los demás no es una fuerza sobrehumana o una confianza inquebrantable, es la voluntad de actuar mientras otros se quedan al margen. Toma la historia de Autry Wesley, el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre que sufría un ataque cayó a las vías del metro, Autry no dudó. No esperó a que alguien más tomara la iniciativa. Saltó, presionó al sujeto en la zanja entre los rieles y lo protegió mientras el tren tronaba por encima de ellos. Mientras otros miraban horrorizados, congelados en el lugar, arriesgó su propia vida para salvar a un extraño. Esta es la esencia del heroísmo, no grandes gestos en un campo de batalla, sino simples acciones decisivas en la vida cotidiana. Se trata de poner a los demás antes que a ti mismo, de elegir hacer lo correcto, incluso cuando es aterrador. El mensaje de Zimbardo es claro. El heroísmo no está fuera del alcance de la gente común. Es una elección,
y es una que puedes hacer todos los días. Esto nos lleva a la verdad incómoda de que Zimbardo, tú, yo, todos nosotros llevamos dentro de nosotros las semillas del bien y del mal. Somos contradicciones ambulantes, capaces de actos de heroísmo altísimos y profundidades de crueldad. La elección entre estos dos extremos no es algo que sucede una vez, es una lucha constante, una batalla diaria. Un momento puedes ser el héroe. Al siguiente, bajo las circunstancias adecuadas, puedes ser el villano. La clave es la conciencia. Zimbardo nos llama a reconocer esta dualidad dentro de nosotros, a entender que el potencial para el mal no está solo ahí afuera, en alguna tierra lejana o dentro de algún otro monstruoso. Está dentro de cada uno de nosotros. Este no es un llamado a la desesperación, sino más bien un llamado a la vigilancia. Al comprender esta dualidad, al aceptar que tienes la capacidad tanto para el bien como para el mal, te vuelves más equipado para dirigir tus acciones, para tomar decisiones que se alineen con tu mejor naturaleza. Esta conciencia no solo te hace una mejor persona, te hace más consciente, listo para actuar con intención en lugar de ser arrastrado por fuerzas situacionales. No se trata de temer en lo que podrías convertirte, se trata de elegir cada día quién quieres ser. A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta exploración, es crucial entender que la línea entre el bien y el mal no es solo un concepto filosófico, es una realidad práctica cotidiana. El trabajo de Zimbardo es un duro recordatorio de que esta línea puede cambiar, puede difuminarse dependiendo de las decisiones que tomamos y las situaciones en las que nos encontramos. Pero aquí está el truco. Sabiendo esto, entendiendo esto, significa que tienes un poder que muchos no tienen. No eres solo otra cara en la multitud, siguiendo ciegamente órdenes o sucumbiendo a las presiones de tu entorno. Eres consciente de los factores que pueden llevarte por un camino oscuro, y con esa conciencia viene la responsabilidad. Tienes el poder de resistir, de actuar, de ser un héroe en tu propia historia. Y eso no es solo un ideal elevado, es una necesidad en un mundo donde las líneas de la moralidad se prueban constantemente, donde las figuras de autoridad y las presiones sociales pueden empujarte hacia el mal. Ser consciente de estas fuerzas te da las herramientas para contraatacar. Entonces, ¿dónde te encuentras? ¿Estás listo para elegir la luz cuando la oscuridad invade? ¿Estás preparado para ser el que actúa cuando otros flaquean? Porque, al final, no se trata solo de evitar el mal, se trata de elegir activamente el bien. Así que juntémoslo todo. El efecto Lucifer, de Zimbardo, no es solo un libro sobre el lado oscuro de la naturaleza humana. Es un llamado a las armas. Es un desafío para cada uno de ustedes, para enfrentar el potencial del mal dentro de ustedes mismos y tomar la decisión consciente de hacer el bien. Las situaciones en las que te encuentres te pondrán a prueba, te empujarán hacia esa línea donde el bien y el mal se difuminan. Pero es en esos momentos de prueba que tu verdadero carácter se revela. Recuerda las lecciones. Hemos descubierto que la obediencia a la autoridad, la pérdida de responsabilidad personal, la deshumanización y el poder seductor del lenguaje eufemístico pueden llevarte por un camino oscuro. Pero también recuerda que dentro de ti reside el poder de resistir, de cuestionar, de actuar heroicamente, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. No necesitas una capa o superpoderes para ser un héroe. Solo necesitas el coraje para actuar, para elegir la luz sobre la oscuridad, día tras día. Y eso, mis amigos, es lo que hará toda la diferencia. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje a través de los rincones más oscuros de la mente humana, guiados por la mirada inquebrantable de Zimbardo. Pero déjame dejarte con esto. La elección entre el bien y el mal no es un gran evento singular. Es una serie de pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que defiendes lo que es correcto, cada vez que resistes la atracción de la multitud, cada vez que cuestionas la autoridad
y eliges ver la humanidad en los demás, estás luchando contra las fuerzas que buscan convertirte en algo que no eres. No es fácil, no siempre está claro, pero es necesario. Porque, al final, la historia de tu vida no está escrita por las situaciones en las que te encuentras. Está escrita por cómo eliges responder a ellas. Así que elige sabiamente. Elige ser el héroe, no el monstruo. Y cuando te encuentres en esa encrucijada moral, como todos inevitablemente hacemos, respira profundamente, mira hacia adentro y recuerda las lecciones que hemos explorado hoy.